Bueno, muy bien. Buenos días, compañeros, compañeras. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con nuestra sesión de taller el día de hoy. Y bueno, antes de ello me gustaría presentarme con todos ustedes, dado que no he tenido todavía el gusto de conocerlos y conocerlas. Seguramente el doctor Corona les comentó que él daría la primera semana y yo estaría dando las tres subsecuentes. Entonces, para mí es un gusto estar aquí compartiendo este curso con ustedes. Bueno, el objetivo es básicamente dar a ustedes todas las herramientas que sean necesarias para poder desarrollar un anteproyecto de investigación que sea lo suficientemente sólido para que ustedes puedan ingresar de manera adecuada y conveniente al posgrado, ¿no? Entonces, esa es básicamente la intención de este taller de elaboración del anteproyecto de tesis. Entonces, antes de ello, me gustaría presentarme con ustedes. Mi nombre es Héctor Díaz, yo soy economista de formación y bueno, yo tengo unas líneas de investigación que están muy vinculadas justamente con los temas que se analizan en la maestría en economía y gestión y políticas de innovación, que básicamente tienen que ver con innovación y crecimiento económico, con el impacto económico de la innovación, con aspectos de inclusive innovación financiera también, ¿no? Innovación financiera y finanzas para la innovación. Y más recientemente me ha interesado un poquito como por aspectos que tienen que ver con innovación y ¿no? Todo esto que tiene que ver con la transición hacia sistemas económicos que sean más sostenibles y sustentables. Entonces, bueno, básicamente esas son mis líneas de investigación, aunque he incursionado en algunas otras. Bueno, para mí es un gusto estar compartiendo este curso con ustedes. Entonces, bueno, antes de arrancar, me gustaría que los que estamos aquí, me comentó Juan Manuel que más o menos deberíamos de ser alrededor de 20, me parece que todavía no estamos todos y todas, pero bueno, empezaremos con los que estamos. Me gustaría, antes de arrancar, poder conocerlos y conocerlas un poquito, que me platicaran algo acerca de sus antecedentes académicos, al menos en términos de tres aspectos fundamentales. Uno, su formación, porque como saben, este es un posgrado que lo que busca es formar egresados que tengan un perfil interdisciplinar bastante amplio. Entonces, no está enfocado a aspectos estrictamente de economía, sino, por ejemplo, en generaciones previas ha habido también de diversas formaciones como ingenieros, como psicólogos, como inclusive pedagogos, como administradores, ¿no? Es decir, es un posgrado que tiene la fortaleza de pensar en términos multidisciplinarios para abordar las diversas perspectivas que están descritas en las líneas de investigación del posgrado. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poquito conocerlas, para que me platiquen de manera muy breve, así en un minuto, acerca de su formación, acerca de el interés de investigación que ustedes tienen, es decir, si ya tienen pensado más o menos en algún tema que les interesaría abordar o apenas están en vías de desarrollarlo. Si sí, entonces, ¿cuál sería ese tema? En tercer lugar, me gustaría que me platicaran por qué se interesaron en la maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación como una opción para estudiar su posgrado. Puede ser que inclusive estén con alguna otra exploración de manera paralela y si es el caso, me gustaría escucharlos o escucharlas en ese sentido. Es decir, cuál es la intención o cuál es la razón principal por la cual se interesaron en la MEJI para ingresar con sus estudios de posgrado. Entonces, los voy a ir diciendo si quieren, como yo los veo aquí en la pantalla. Entonces, Augusto, ¿me puedes ayudar con esas tres cosas? Tu formación, tus intereses de investigación y por qué la MEJI. Hola, profe, un gusto saludarlo. Bueno, mi nombre es Augusto Verduga Sánchez, soy ecuatoriano, residente en México, soy refugiado. Eh, Soy abogado de profesión. Varios años de mi vida profesional litigué en la Defensoría Pública del Ecuador y luego fui consejero de Participación Ciudadana y Control Social, que es un cargo de elección popular en mi país de origen. Ahora estoy residiendo en México con mi familia y bueno, estoy interesado, tengo una idea preliminar de lo que pudiese ser mi tema de tesis, que tiene que ver con experiencia de vida y también mi formación como abogado, conectando obviamente el tema de la innovación, es establecer hasta qué punto hay una relación causal entre
personas migrantes que no son apenas fuerza de trabajo barata, sino gente que viene a innovar y aportar con ideas. No estoy pensando en patentes, ¿no? Cómo si puedo encontrar algún tipo de relación entre la generación de patentes en México y la incorporación o la migración de gente de diversos países, como el mío, que vienen a aportar con ideas y con patentes concretamente para la generación de nuevas ideas en este país, ¿no? Quizás hacer algún tipo de estudio comparado con casos de Estados Unidos o algún otro país. Es una idea absolutamente preliminar que pretendo fortalecerla justamente con sus enseñanzas o contornearla mejor. Y bueno, mi interés en la One Xochimilco es porque también me dediqué mucho tiempo de mi vida profesional a la ingrata tarea de la política en mi país. Y siento que me falta mucho por aprender de temas económicos y sobre todo de temas de innovación, ¿no? Hubo alguna vez una apuesta muy seria en mi país sobre temas de innovación, tecnología del conocimiento. Me parece que era la senda para salir de su desarrollo y me parece que esta maestría tiene el componente perfecto para mí, para alguien con mi perfil, porque es interdisciplinaria y porque le apuesta el tema de la innovación como algo fundamental en macroeconomía. Eso es lo que podría decir, maestro. Gracias. Ok, muchísimas gracias por tu participación, Augusto. Ok, muy bien. Continuamos, por favor, con Majo de Casa. Hola, profe, mucho gusto. Soy Maja de Casa, soy licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Llevo ya varios años trabajando en investigación sobre la intersección entre tecnología y derechos humanos y mi interés de investigación me interesa hacer un análisis de políticas comparadas frente a la concentración de poder de las grandes plataformas tecnológicas, con enfoque de caso en Brasil y Nigeria, para ver cómo las aportaciones que han hecho en temas de competencia económica y litigio frente a, pues sí, los abusos de las tecnológicas pueden fortalecer la política pública en México. Y me interesa mucho este posgrado porque mi intención era meterme a temas de políticas públicas para el posgrado, pero mis proyectos eran con enfoque tecnológico, entonces encontrar este programa que mezcla, o más bien que enfoca la política pública y pues, el enfoque de economía que también me gusta mucho, ya directamente con la tecnología, pues me cayó así súper bien. Entonces, pues sí, muy interesada en el proyecto. Ok, muchísimas gracias, Majo. Una pregunta, ¿dijiste Nigeria y qué otro país, perdón? Brasil. Brasil. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Majo. Continuamos, por favor, con Mariana Vega. Sí, buenos días, doctor. Yo me llamo Mariana Vega, soy egresada de la UAM Xochimilco de Economía. Eh, la línea de investigación que me interesa, bueno, más bien la investigación o el anteproyecto que quiero desarrollar es acerca de las tecnologías de innovación, por ejemplo, la adopción de IA en procesos de producción para el desarrollo de países en vías de desarrollo. El tema que me interesó fue porque en doceavo tuve el placer de tener al profesor Corona como profesor de investigación y ahí hicimos un proyecto de investigación acerca de la IA en la educación y cómo ésta podía favorecer y podía ayudar a desarrollar al país. Y pues básicamente es eso. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Vanessa, por favor, Vanessa Méndez, ¿estás por ahí, Vanessa? Sí, sí, estás, no te escuchamos. Bueno, si no, vamos a ver si ahorita puede responder. Mientras continuamos con Efren Vera, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos? Pues bueno, Buen yo día, bien, gracias. ¿Tú qué tal? igual bien, aquí con un poco de calor. Ando, les cuento de chismoso, que ando en Mérida ahorita, entonces hay un buen de calor acá.
Sí, Mérida siempre es muy caluroso. Sí. Pero bueno, les comento, mi nombre es Efren Vera, soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, de Ingeniería en Economía Agrícola. Y lo que me interesa de este posgrado o lo que quiero desarrollar es un proyecto de un libre comercio, un análisis de innovación y de políticas públicas para la creación del nuevo comercio con el sudeste asiático, Filipinas, Tailandia e Indonesia. Es lo que tengo en mente por ahora. Ok, perfecto. ¿Y por qué, cuál es tu motivación de elegir a la MEXI como una opción para estudiar tu posgrado? Bueno, antes que nada, estuve haciendo una investigación exhaustiva de lo que era la UAM, ¿no? Tengo varios compañeros que han hecho posgrado, no en esta maestría, pero sí han hecho aquí en la UAM, Xochimilco. Estuve investigando y el posgrado se me hace muy completo, sobre todo en la línea de políticas públicas. Y añadido a esto, yo tenía el proyecto y vi la parte de la innovación que se me hace fundamental para poder desarrollar este. Entonces, aparte de la calidad de los profesores y la experiencia, se me hizo muy buena. Ok, muy bien. Muchas gracias, Efren. Continuamos entonces, por favor, con Andrea Arias. Hola, buenos días. Yo soy Andrea Arias, soy diseñadora industrial de profesión y tengo la maestría en Ciencias de Artes para el Diseño aquí en la UAM Xochimilco. He tomado algunos diplomados, sobre todo en pues, diseño textil, y bueno, me he dedicado como una segunda profesión a ser profesor, en- tanto en el tronco divisional de CIAD como en la licenciatura de diseño industrial. Durante la maestría desarrollé el tema de los ecomateriales y desarrollé algunos proyectos de ecomateriales como asesor y también como profesionista. Y ya después me di cuenta que los ecomateriales se transformaron en lo que son los biomateriales y ahora los biomateriales tienen pues un potencial económico poco explorado que apenas va ahí pujante. Por un lado tienen, bueno, hay distintos tipos de biomateriales. Em, yo dejé de hacer biomateriales porque también me empecé a cuestionar cómo es posible patentar, este, pues no sé, la fécula con vinagre, glicerina para hacer bioplásticos y como que todo el mundo dice es mi fórmula, pero pues no inventaste la maicena, ni el vinagre, ni hay como estas posibilidades de patente. Y donde las hay, pues también son centros de investigación. México ha dado algunos pues desarrollos sobre biomateriales en los CIATEC y en otros centros de tecnología y desarrollo tecnológico en el país. Entonces por ahí un poco va pues el tema. Em, Estoy todavía como visualizando porque no había tenido ganas de estudiar un doctorado. Hasta ahora un poco retomando el diseño de producto, pues regresar a esta parte de pues la innovación, que es un tema que sí se utiliza mucho en diseño, como propon diseños innovadores, pero pues tampoco se precisa de dónde viene la innovación y la innovación es un concepto económico. Entonces de ahí también que me interesa este posgrado. También creo que hay muchas maneras de dejar un espacio, ¿no? Y una de ellas es pues estudiando para poder buscar otros horizontes, ¿no? Amo esta universidad y la UAM Xochimilco porque, bueno, toda mi vida estudié en escuelas activas y la UAM y el sistema modular pues plantean otro tipo de abordajes, ¿no? Epistémicos que en otras universidades no hay. Entonces también por eso es que sí, pues de pronto he escuchado muchos comentarios que dicen que nos hacemos endémicos, pero también por otro lado pues son enfoques que no están en otros entornos. Y hacia allá un poco va esta cuestión de los biomateriales. Los biomateriales tienen una parte médica muy importante. Hay otros desarrollos de nuevos materiales que son los nanomateriales. Y por otro, a nivel médico, a nivel farmacéutico y por otro lado a nivel diseño. Los diseñadores
a nivel mundial han tenido una incursión en la realización de nuevos materiales, sin que, y luego eso se inserta en cadenas productivas. Entonces, por ahí un poco va mi interés en investigar estos biomateriales con esta particularidad, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Andrea. Muy bien, continuamos por favor con Ana Rosa Jiménez. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Díaz, buenas tardes. perdón. Díaz, Díaz, sí, Díaz. Bueno, yo soy economista de formación. También tengo bueno, cursé el posgrado de Ciencias Administrativas, el integral igual en UAM Xochimilco. También soy estudiante de Sociología como segunda carrera en UAM Xochimilco. Y bueno, mi interés en la MEJI pues ya viene, no quiero la maestría, sino el doctorado. Y pues ya viene desde atrás porque de 2018 a 2019 fui becaria del doctor Manuel Soria en su proyecto de patentes. No, mi interés no está muy ligado a las patentes porque como que no me gustó mucho el tema, sí lo hacía, lo comprendía bien, pero no es algo que me llame la atención. Mis intereses van más como desde una perspectiva multidisciplinar, que es lo que caracteriza mucho a UAM Xochimilco, en el sentido, pues, si lo separo un poco, sería desde mi perspectiva economista, pues es ver no ver la innovación como algo estadístico, sino como esta parte de cambio estructural que pues digamos que a nivel macro nos puede llevar a evaluar la transición de la economía circular para ver cómo afecta al mercado laboral y cómo mitiga estos problemas persistentes como la segmentación y la precarización del empleo. Desde mi perspectiva como, mm, digamos, medio administradora, porque fue una maestría, no tengo mucho conocimiento en eso, es ver desde la parte de la teoría de la contingencia, que es un tema que también yo abordé en mi tesis de maestría, y ver cómo esto permite estudiar a las organizaciones y cómo pueden llegar a desarrollar resiliencia y ecoinnovación para adaptarse a entornos de crisis, como los que hemos estado viviendo recientemente. Y bueno, desde la parte sociológica, pues obviamente es cuestionarnos esta parte de la innovación para quién es y, y pues es algo que la UAM Xochimilco nos permite como que investigar cada proceso desde la perspectiva de la cultura y los beneficios que esto puede generar. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Ana Rosa. Em, Continuamos, por favor, con Rodrigo, que hizo una pregunta aquí por el chat, que dice que por qué la innovación es un concepto económico. Bueno, vamos a escucharnos ahorita en términos de esto que estamos preguntando y después podemos hacer un comentario con respecto a la pregunta que hace Rodrigo. Entonces, adelante, Rodrigo, por favor. Hola, buenos días. Ay, estoy todo oscuro. No logro. Se me olvida que aquí la disposición de esta cosa no ayuda muchísimo. Bueno, pues espero que tengan tiempo porque, pues sí, la historia es larga. Bueno, Eh, trataremos de ser breves nada más en términos de estos tres puntos, por favor. a ver, ¿cuáles son los tres puntos? El primero es ¿cuál es tu formación? El segundo es interés en tu tema de investigación, si ya tienes alguno delimitado más o menos pensado, y por qué te interesas en la MEGI como opción de posgrado. Ok, bueno, pues mi formación es de publicidad. Mi carrera oficialmente se llama publicidad. Del área creativa. Sin embargo, yo creo que mi carrera debió haberse llamado comunicología aplicada. Este, número uno. Entonces yo me considero, más bien yo soy más un comunicólogo que aplica la teoría de la comunicación. Y este, la segunda pregunta es por el interés, mi tema de investigación, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, pues yo les platico que estoy desarrollando, bueno, yo desarrollé una metodología de comunicación
Y me encuentro desarrollando un seminario de comunicación estratégica y en algún momento dado me di cuenta de que necesitaba yo demostrar unos postulados sobre la naturaleza de la información. Entonces, postulados que desarrollé hace muchísimos años, hace como 20 años. Y ahorita que estaba desarrollando el seminario de comunicación estratégica, me di cuenta que faltaba o que estaría genial que yo pudiera demostrar estos postulados sobre la naturaleza de la información. Y adicionalmente, realmente este rompecabezas que llevo construyendo desde hace 25 años terminó justamente con una visión de un mapa de la comunicación estratégica, una herramienta que cualquiera pudiera usar para que hagan bien su comunicación, ¿no? Y justo un pivote, algo clave que descubrí, tal vez se van a reír ustedes de mí, van a decir, pues no descubriste nada, güey. Pero hay una relación importante entre la innovación y la comunicación estratégica. Este, y bueno, pues pero eso ya es materia del seminario de comunicación estratégica. Entonces, a la hora de que estaba yo desarrollando esto, dije, ay, bueno, a la par, hace unos años conocí a una investigadora de la UAM, que desafortunadamente no recuerdo su nombre y perdí contacto de la persona que la conoce. Me parece que ella está en una maestría y un doctorado ahí en la UAM Xochimilco, pero tiene un nombre medio peculiar. Creo que maneja temas de desarrollo sustentable en el tema urbano. Por ahí si usted la conoce, profe, pues a ver si me recuerda su nombre, porque me quedé impactado con la capacidad de la mujer y la claridad de su exposición. Me sorprendió mucho que fuera de la UAM Xochimilco. Y pues esa fue como la referencia que yo obtuve hace 3 semanas que estaba yo desarrollando esta parte del seminario y que me llegó esta parte de, híjoles, pues estaría genial comprobar estos postulados. Busqué, la traté de buscar a ella, porque la verdad es que no solo es muy inteligente, sino que además está muy guapa. Y entonces me encontré con esta maestría y me llamó mucho la atención el título, ¿no? Economía, gestión e innovación, ¿no? O sea, bueno, no es el título así, pero pues son los conceptos que se manejan. Y dije, bueno, pues parece que aquí se cubren dos puntos sustanciales de lo que yo quiero hacer, que es demostrar en términos económicos cómo el trabajo expresivo le da valor real a las expresiones estratégicas de las organizaciones. Entonces yo en realidad puedo, de todo ese rompecabezas que es esta metodología de comunicación, es un enfoque también de comunicación. Hay muchas partes que yo podría desarrollar cualquier investigación, o sea, no, creo que inclusive la idea de que sea una maestría y un doctorado también me llamó la atención porque dije, bueno, tal vez puedo abarcar más de lo que necesito investigar en estos 4 años y no solo quedarme con una investigación pequeña de una maestría, ¿no? Y como que parece que hay varias cosas que se conjugan, que me traen aquí, me llamaron la atención y bueno, estoy conociendo la institución, los profesores, los alumnos y ese es mi rollo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hugo Belmont, por favor. ¿Estás por ahí, Hugo? No, no te escuchamos. No, no te escuchamos. Bueno, al menos yo no, no sé si los demás, pero yo no te escucho. Bueno, si Bueno, quieres, si quieres,
Ok, ok. Bueno, si quieres, en lo que te puedes, pues logras cambiar tu micrófono, damos la palabra a José Alejandro. Sí, profesor, digo doctor, buenos días. ¿Sí se escucha Hola, claro? ¿qué tal? Buen día. Sí, se escucha. Sí. Muchas gracias. Eh, yo soy egresado de la licenciatura en Economía y la UAM Xochimilco. De hecho, usted fue mi profesor en doceavo. Tuve la fortuna de tener la profesora en investigación y justamente mi interés por esta maestría creo que es algo natural, ya que toda la licenciatura manejamos nuestras investigaciones y todas las temáticas siempre fueron las que me llamaban la atención junto a mis compañeros. Entonces, revisando las líneas de investigación que tiene la MEJI, me llamó mucho la atención tal cual los temas de políticas y de innovación, ya que yo durante mi servicio social estuve en la Secretaría de Economía, en Comercio Exterior y también parte de prácticas. Entonces tuve la fortuna de empaparme de todo este mundo, este conocimiento de cómo se manejan justo las políticas de exportación, importación y cadena de suministro. Actualmente no tengo tan definido mi tema, pero justo mi corriente viene siendo un poco la innovación y la economía política. Ok. Ok, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, José Alejandro. Continuamos, por favor, con Jonathan. ¿Estás por ahí, Jonathan? ¿Nos escuchas? Sí, hola, Hola, ¿qué tal? hola, me presento, soy Jonathan Domínguez, mi formación es como economista en la UAM Iztapalapa, este, también he trabajado, en una empresa de capacitación, lo cual es, de educación constante hacia trabajadores del sector público y privado. Es- También soy, profesor adjunto en la Facultad de Economía. Bueno, esa es mi formación. Mi interés es sobre la línea de investigación de aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas, que va de la mano con mi experiencia respecto a la capacitación constante. Yo estoy certificado ante el Conocer en ah, varias aptitudes sobre la capacitación. Y dentro de mi experiencia en la capacitación me ha interesado mucho el saber cuál es el impacto social que conlleva que los trabajadores estén capacitados o no, que tengan certificaciones o no, que las empresas en donde trabajen les den o no cursos de capacitación o ellos mismos busquen las formas de capacitarse y cómo esto impacta en su nivel de vida, en el impacto social que tiene en el país y cómo se pueden crear políticas económicas desde el Congreso de la Unión. Ahí también tengo un poco de experiencia. Estuve haciendo mi servicio social con el diputado Benjamín Flores Montoya, del Partido del Trabajo. Ahí también tuve un poco de experiencia respecto a lo legislativo. Y y de ahí nace mi interés respecto al programa de estudios de la carrera. Viendo desde hace como un año y medio que salí de la carrera, este, me interesé mucho en este programa de estudios, principalmente en esta área que veo que toman las las habilidades tecnológicas, la acumulación de capacidades tecnológicas, que va mucho de la mano de esta parte de la capacitación de los trabajadores
para promover no solo la innovación en maquinaria, sino el que los trabajadores tengan la capacidad de poder usarla. Y de ahí nace mi interés para investigar este tema en esta carrera. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Jonathan. Em, Efren, no sé si pudiste resolver el tema del micrófono. No, no, no era yo, era el Ah, chico perdón, del... ¿contigo ya pasamos? Sí, ya pasamos, de Ah, Chapín. perfecto. Creo que era Ah, Hugo pues, Belmont. sí, Hugo. No sé si ya nos te podamos escuchar, Hugo. Creo que no te escuchamos. Si estás hablando, no te escuchamos, Hugo. Em, bueno, mientras vemos si lo puedes resolver, Vanessa, no sé si andes por ahí. Sí, aquí me encuentro. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿qué tal, Vanessa? Sí, te escuchamos bien. Adelante, por favor, Vanessa. Bueno, yo soy egresada de la UACM, la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana, y mi interés en el posgrado está vinculado a que yo actualmente laboro en una empresa que ofrece servicios de innovación tecnológica. eh, Particularmente se orienta a temas de simulación numérica y tiene que ver con un software de cierta manera especializado que utilizan empresas o universidades para simular fenómenos físicos, químicos, de materiales, etcétera. Entonces, yo particularmente trabajo con la vinculación con universidades y empresas para que hagan la adopción de esta tecnología y la utilicen en sus proyectos. Entonces, mi interés particularmente es la línea de investigación que tiene que ver con, igual que mi compañero anterior, el aprendizaje y la acumulación de capacidades tecnológicas. Cómo existen estas herramientas especializadas, pero siempre hay como, no se enfrenta, por ejemplo, las organizaciones ante esta ruptura de sí, tenemos, por ejemplo, esta tecnología que nos va a permitir reducir tiempos o hacer nuevos productos o hacer nuevas, pues sí, simular nuevos fenómenos, pero siempre pasa lo mismo, como que llega esta nueva tecnología. Primero tienen que buscar a alguien que sepa usarlo, porque a pesar de que muchos de ellos son ingenieros o están aprendiendo, pues ahora sí que el software no se maneja solo, ¿no? Tienen una ruta de aprendizaje, a pesar de que es muy interesante y va a tener un gran impacto en sus proyectos, pues siempre hay como esta ruptura, como hay algo ahí, como en medio, que no permite que por ejemplo, y es un ejemplo, ¿no? En donde yo trabajo, pero me he dado cuenta que en este tipo de saltos tan especializados, pues hay como un hueco, ¿no? O lo usan o lo dejan de usar porque se vuelve como, pues no sé si un problema, es como un tema, creo yo, de las organizaciones que no pueden o tienen cierta dificultad como para adoptar este nuevo tecnología y avanzar como hacia allá, ¿no? Hay otras empresas, pues, en otros países o así que, por ejemplo, usan este tipo de herramientas de manera más sostenida y les ahorra tiempo y sí les ahorra costos y incluso pueden abarcar más producción y tener más ingresos, etcétera. Pero en México particularmente pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es por eso que mi línea de interés hasta este momento, pues viene siendo em, el tema de aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, hagamos un último intento creo que ya no te veo por acá, con Efren, perdón, con Hugo.
No, no te escuchamos, Hugo. Bueno, ni hablar, creo que en esta ocasión no se podrá porque no te escuchamos. Pero bueno, si en algún momento logras resolver el tema, por favor levantas la mano y te escucharemos con mucho gusto. Bueno, muy bien. Pues esto únicamente tenía la intención un poquito de que yo me pudiera familiarizar con sus temas de interés, que pudiera estar un poquito al tanto de su formación para entender más o menos como por dónde ir en cuanto a a la formación, ¿no? A la impartición de este taller, que a final de cuentas, si bien es un taller general en el que deberían en principio caber todas las propuestas de investigación, porque es lo suficientemente amplio para que se pueda dar de esa manera, eh, pero sí, siempre es importante como saber cuál es la formación de quienes están del otro lado, en este caso de la pantalla, y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Es decir, es como suele suceder en el caso de las diversas generaciones de posgrado de la MEJI, que es un tema muy interdisciplinario y multidisciplinario, donde tenemos abogados, ¿no? Temas de derechos humanos, economistas, publicidad, ¿no? Ciencia política, diseño, ¿no? Etcétera. Entonces, sin duda alguna será algo muy interesante que podrá enriquecer la perspectiva de estudio de este posgrado. Entonces, bueno, habiéndolos escuchado, me gustaría ahora propiamente comenzar entonces, ahora sí, con lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que vamos a revisar. Vamos a retomar un poquito en donde se quedó el doctor Corona. Yo platiqué con él el día de ayer y me comentó de manera exhaustiva en dónde se había quedado ya de manera particular en función de lo que habían platicado un poquito en las dos sesiones previas con él. Entonces, antes de eso, me gustaría ponerme de acuerdo en torno a la dinámica que vamos a seguir en este taller. Básicamente tenemos 3 semanas para poder impartir, ¿no? Hasta donde terminemos. La dinámica, bueno, ustedes saben que vamos a estar 2 horas reunidos, ¿no? Generalmente será de 10 a 12, a menos que les indiquemos alguna cosa distinta. Por ejemplo, el próximo jueves, el maestro Carlos me pidió que si podíamos fichar los horarios, entonces primero tendrán de 10 a 12 microeconomía el próximo jueves, como seguramente ya se los informaron, y después tomaremos este taller. Después estaremos con nuestros horarios habituales, a menos que les informemos algo distinto. Entonces, dentro de estas 2 horas que vamos a estar compartiendo este taller, me gustaría que pudiéramos concentrarnos, quizá avanzar. Yo lo que busco es que sea algo muy participativo, algo en donde no solamente sea una exposición de mi parte, sino que por el contrario haya mucha participación de la suya, en donde podamos estar retroalimentándonos, en donde si hay alguna duda ustedes me puedan decir. Yo voy a estar preguntando de manera constante por ejemplos que ustedes, lo que busco es que esas cosas generales las aterricen a sus temas de investigación para que hagan preguntas específicas y concretas relacionadas con sus temas de interés. Entonces, por favor, siéntanse en la completa libertad de levantar la mano, de interrumpirme en el momento en el que lo consideren necesario para que podamos profundizar o explicar algún tema que no esté quedando lo suficientemente claro, y con muchísimo gusto lo explicaremos de una manera distinta. Entonces, lo que estoy pensando es que pudiéramos empezar lo más puntual que pudiéramos, es decir, estaremos arrancando nuestras sesiones alrededor de 5 minutos después de comenzada el horario, es decir, alrededor de las 10:05 estaremos empezando y posteriormente tomaremos unos 45 minutos de clase, daremos un receso, un pequeño receso de unos 10 minutos y continuaremos para que vayan a estirar las piernas al baño o por café. Posteriormente estaríamos retomando con unos otros 45 minutos la clase. Entonces, esa es la dinámica que estaría buscando que se siga en este taller. Por favor, nuevamente, se lo repito, no tengan miedo en preguntar. Aquí no hay preguntas tontas, aquí no hay preguntas que no deban de ser realizadas. Por favor, si algo no se está entendiendo, por favor, siéntanse en la completa libertad de poder preguntarlo y hasta que quede claro, avanzaremos al siguiente punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿Todo claro con con la dinámica?
Sí, yo me perdí un poco, son entonces como dos sets, ¿no? Uno primero de 45 minutos, un descanso y luego otro de 45, pero me perdí en si hay alguna dinámica específica en cada bloque. Eh, Básicamente en la primera parte intentaremos como dar una exposición general de lo que nosotros estamos buscando construir, es decir, una exposición general de mi parte, pero que, repito, busco que se enriquezca con sus aportaciones y posteriormente en la segunda parte estaríamos haciendo como una especie de ejercicio en donde en cada punto de los que vamos a desarrollar, ahorita los vamos a ver de manera muy breve, pero ustedes ya lo vieron con el doctor Corona, al menos de manera enunciativa. Estaríamos buscando que ustedes vayan construyendo. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a construir objetivos generales y específicos, que es algo, me dijo el doctor Corona, que ya más o menos habían platicado, pero vamos a retomarlo en esta sesión. Y en la segunda parte lo que estaríamos haciendo es tratar de que ustedes construyan, ¿no? Arrastren un poquito el lápiz o la pluma para construir ese objetivo general y específicos, eh, atendiendo a sus preguntas de investigación que ya desarrollaron y un poquito a los temas que ustedes están trabajando. Entonces, la primera parte sería como una exposición de parte mía y la segunda que ustedes, en función de esa exposición, vayan construyendo ya de manera muy puntual los puntos que se van a desarrollar en cada una de las sesiones. En esta sesión correspondería al objetivo general y los objetivos específicos y si nos da tiempo llegaríamos hasta la justificación. Si no, la justificación la empezaríamos a ver la siguiente sesión. Esa más o menos sería la dinámica. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, gracias. Bien, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto a esta parte? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar propiamente con lo que tiene que ver retomando un poquito lo que vieron con el doctor Corona, voy a mencionar nada más de manera muy breve cuáles son los puntos que estaríamos tratando. Entonces, ustedes revisaron, ¿no? Este documento, que es el que constituye el anteproyecto de investigación que les planteó el doctor Corona. Entonces, lo que vamos a revisar aquí, de acuerdo con lo que me comentó el doctor Corona, fue que habían revisado el tema 1, que es tema y título tentativo, el tema 2, que es planteamiento del problema, y el tema 3, que es pregunta de investigación. Por eso nosotros estaríamos retomando aquí el objetivo general y específicos. Para esta sesión, esperemos que nos dé tiempo de avanzar hasta la justificación, si no, lo retomaremos en la siguiente sesión. Posteriormente estaríamos analizando el tema del marco teórico, proposición, argumentos e hipótesis, después propuesta metodológica y después estaríamos cerrando con la bibliografía. Entonces, estos son los 9 puntos que estaríamos desarrollando a lo largo de este curso. Los primeros los vieron con el doctor Corona, los siguientes los estarán viendo conmigo y es básicamente lo que nosotros vamos a estar analizando. Les pregunto, este documento lo tienen, ¿cierto? ¿Se los compartió el doctor Corona? No, no sé si está en el Drive. Debe de estar en el Drive, efectivamente. Perdón, doctor, yo no Sí, tengo acceso al Drive porque recién me ingresé al propedéutico el día miércoles, no pude estar en la primera sesión. No sé si eso se fue compartido el día lunes de la semana anterior. Quisiera pedirle que si me pudiesen compartir la liga para poder acceder a los documentos y entiendo que también están las diapositivas que se han utilizado. sí, No sí, sí, yo pudiese lo que, obtenerlas. sí, lo que yo haré es subir las presentaciones que estemos utilizando aquí para que ustedes puedan consultarlas y también estos documentos que deben estar ahí, básicamente en el Drive que estamos utilizando para estos temas. En caso de que alguien no tenga acceso, le pido que por favor me haga llegar un correo electrónico, solamente solicitando el acceso. El acceso viene dado a partir de que me manden el correo electrónico. Este es mi correo electrónico, ¿sale? El que aparece aquí abajo es hdias@correo.soc.1.mx. Envíenme un correo electrónico solicitando el acceso. Pónganle ahí que tiene que ver con el propedéutico de la MEJI, porque tenemos muchas otras clases. Y bueno, yo con gusto les estaré dando el acceso para esa carpeta compartida. Entonces, muy bien, si Gracias. no hubiera, sí, no, ¿de qué? Si no hubiera alguna otra duda con respecto a esto, comenzamos propiamente con el desarrollo de cómo se construye un objetivo, tanto general como específico. Entonces,
Para empezar, me gustaría dejar muy claro qué es a lo que nos referimos cuando estamos construyendo un objetivo. Sin duda alguna, los elementos que vieron anteriormente se relacionan y tienen que derivar en la construcción de este objetivo. Un objetivo básicamente va a ser la traducción operativa de la pregunta de investigación. Ustedes ya desarrollaron una pregunta de investigación, digamos, preliminar, o al menos ya vieron cómo se trabaja con el doctor Corona. Y lo que estaríamos haciendo a partir de la construcción del objetivo es ver cómo podemos traducir de forma operativa, es decir, en forma de un objetivo específico, traducir esa pregunta de investigación. En buena medida, el objetivo siempre va a ser como nuestro faro, es decir, ¿qué es un faro? Pues un faro es una luz que cuando estamos en medio del mar, que no sabemos cómo hacia dónde ir, sabemos que nos tenemos que dirigir hacia donde está esa luz. Entonces, vamos a encontrar muchísimas cosas muy interesantes a lo largo del desarrollo de nuestra investigación y en este caso de nuestra investigación preliminar que está traducida a manera de protocolo de investigación. Siempre vamos a encontrar muchas cosas que son muy interesantes alrededor y que muy probablemente sean muy tentadoras como para desviarnos un poquito del objetivo inicial que estamos planteando. En ese sentido es que les digo que funciona como un faro, porque el objetivo a final de cuentas va a ser hacia dónde nosotros nos dirigimos y lo que nos tendríamos que preguntar siempre que encontremos cosas alrededor es si eso que estamos encontrando abona a la consecución del objetivo que nos estamos planteando o no abona. Si la respuesta es que no abona, entonces quizás no deberíamos tomarlo en cuenta, puede ser muy interesante, eso no es un tema, lo interesante que puede ser no es un tema que pongamos a discusión aquí, sino más bien es si eso abona a la consecución del objetivo que nos estamos planteando. Entonces, el objetivo, en cierto sentido, va muy ligado a la pregunta de investigación, va a ser la traducción operativa de esa pregunta de investigación. Entonces, vamos a ver aquí cómo se relacionan los distintos componentes, algunos de ellos que han estado abordando, que tienen que ver con el problema de investigación, que tienen que ver con la pregunta que ustedes ya se plantearon y que tiene que ver con la construcción del objetivo general. A partir de la construcción del objetivo general, nosotros vamos a derivar, como vamos a ver ahorita, algunos objetivos específicos y puntuales y la manera de lograr esos objetivos va a ser el método que vamos a seguir, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces el problema, la pregunta y el objetivo general van ligados, van encadenados y tienen que ver, siempre tienen que ir en la misma dirección. Entonces vamos a empezar a ver cómo es que podríamos plantear un objetivo. Un objetivo siempre debe tener un verbo analítico, ¿vale? Ese verbo generalmente está planteado en forma en un tiempo verbal que es infinitivo. Por ejemplo, analizar, entender, medir, todas estas cosas forman parte de ese verbo analítico. Después, lo que necesitamos poner en este objetivo es qué relación o fenómeno nosotros queremos analizar, entender, medir, ¿no? Capturar, etcétera. Es decir, ese verbo analítico va encadenado o va junto con una relación o fenómeno muy particular. Ese fenómeno o relación específica tienen una dimensión particular de acuerdo a lo que estamos midiendo. Es decir, por ejemplo, podríamos estar analizando el papel de la tecnología, ¿no? Entonces, si decimos el papel de la tecnología en la economía mexicana, eso no es un objetivo. No es porque no cumpla con estas características, sino simple y sencillamente porque es algo muy general que no nos permite medir cuál es la relación o fenómeno que estamos tratando de medir, ni tampoco la unidad de análisis. Es decir, dentro de la economía mexicana es muy amplia. Es decir, podríamos estar hablando, por ejemplo, de tamaños de empresas, ¿no? Que podrían ser pymes, podrían ser grandes empresas, podríamos estar hablando de sectores económicos, podríamos estar hablando de aspectos macroeconómicos, de aspectos mesoeconómicos, de aspectos microeconómicos, es decir, de diferentes aspectos que no estamos clarificando si decimos, a mí me interesa analizar la innovación en la economía mexicana, ¿no? Bueno, ese es un tema bastante amplio. Entonces, tendríamos que definir, además del verbo, qué es lo que queremos hacer, y la relación o fenómeno, la unidad de análisis, es decir, qué es lo que queremos estudiar de ese fenómeno en particular. Por ejemplo, a las empresas, ¿no? Las empresas es una unidad de análisis, o a los individuos, o por ejemplo, a las empresas del sector manufacturero en Coahuila. Bueno, esa es otra unidad de análisis específica. Después tendríamos que establecer siempre, eso tendría que estar vinculado con una dimensión temporal. Esa dimensión temporal nos ayuda a delimitar nuestro fenómeno de estudio. Es decir, no vamos a estar hablando en general de la innovación en México. O sea, la innovación en México eh, es bastante general, pero ¿cuándo estaríamos analizándola? ¿En el siglo XVIII, en el siglo XX, en el siglo XXI? ¿Cuándo estaríamos analizando ese fenómeno que queremos
queremos estudiar, es importante delimitar ese marco temporal. Y por último, el contexto, es decir, por contexto nos referimos, por ejemplo, si estamos hablando de la innovación en el caso de la economía mexicana o de la innovación en el caso del clúster aeroespacial en Querétaro, o estamos hablando de alguna región en particular. Ese es el contexto. Entonces, esto puede sonar un poquito de manera general, pero van a ver cómo lo aterrizamos ahorita. Entonces, siempre un objetivo debe de tener, un objetivo que sea claro, debe tener básicamente verbos que sean de las siguientes características. Si estamos hablando de verbos explicativos, que son generalmente lo que nosotros estaríamos buscando en un posgrado, es verbos que son como analizar, como explicar, como estimar, como evaluar, como medir, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que nosotros estaríamos buscando entender en un posgrado, particularmente como la MEJI. Estos son verbos explicativos y si se dan cuenta, todos aparecen en forma infinitiva. Tendríamos verbos descriptivos que sinceramente no suelen utilizarse tanto a nivel de posgrado. Es decir, por ejemplo, caracterizar o documentar es algo más general y cuando estamos hablando de un posgrado estaríamos buscando hacer algo mucho más específico. Entonces, verbos como caracterizar y documentar, si bien son válidos como verbos descriptivos, no es algo de lo que estemos buscando específicamente dentro de un posgrado. Y posteriormente tendríamos el conjunto de verbos exploratorios que pueden ser, por ejemplo, explorar, buscar, ¿no? Entender de manera general. Bueno, esos son exploratorios y tampoco nos ayudan mucho para algo como lo que estaríamos buscando en el posgrado. Entonces, este tipo de verbos, particularmente los explicativos, son los que vamos a utilizar aquí dentro de la parte que dice verbo analítico y es lo que vamos a estar tratando de entender. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, si usted, vamos a poner un ejemplo aquí muy particular, tratando de construirlo con esta, digamos, fórmula que tenemos aquí arriba, ¿sale? Entonces, nosotros podemos tener una pregunta de investigación como la que está planteada aquí y ahorita vamos a aterrizar con algunos ejemplos con sus preguntas de investigación. Por ejemplo, si mi pregunta es, ¿cómo incide la adopción de tecnologías digitales en la productividad en las pymes manufactureras en México? ¿Ustedes creen que cumple con esto que se está planteando aquí, con esta fórmula que estamos planteando aquí de manera general? ¿Cumple con lo que se está pidiendo o no? Pues no, Ok, ¿por qué no cumpliría? porque pues de entrada nuestro verbo no está ahí, ¿no? Nuestro verbo analítico no está ahí. Ok, pero esta es la pregunta de investigación. No es el objetivo en sí mismo, ¿cierto? Pues solo faltaría la temporalidad. Faltaría la temporalidad. Ok, ¿cómo ustedes plantearían entonces, cómo transformarían esta pregunta de investigación en un objetivo de investigación? Recuerden, ¿Cómo, esta es como la fórmula para poder hacerlo y cómo transformamos esta pregunta que tiene que estar totalmente vinculada con esta fórmula para plantear el objetivo. Podría ser como analizar o estimar el, im- o sea, la adopción de tecnologías digitales, el impacto de la adopción de tecnologías digitales en la productividad de pymes manufactureras en México y ya con el periodo temporal también, ¿no? En la actualidad o algo así. Ok, si se dan cuenta, sí, más o menos sería algo así. Si se dan cuenta, es relativamente sencillo si seguimos esta fórmula, transformar nuestra pregunta de investigación, porque muchos de los elementos que nos está pidiendo el objetivo están dentro de la pregunta de investigación. Es decir, en este caso, tendríamos que nosotros decidir el verbo analítico. Podría ser, por ejemplo, algunos de los que dijimos anteriormente, que son explicativos, analizar, explicar, estimar, evaluar, medir, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos decir po- evaluar el impacto, perdón, podría ser conocer también, ¿no? Em, conocer es algo mucho más general. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de conocer, es una cosa muy general. Podríamos decir, vamos a conocer el fenómeno de la adopción de tecnologías digitales en México. No nos quedaría, como vamos a ver ahorita, algo que sea muy claro en términos de lo que esperamos obtener como resultado. Es decir, si nosotros decimos medir, por ejemplo, nosotros estaríamos diciendo, bueno, vamos a realizar una medición específica y como lo vamos a ver un poquito más adelante, vinculando ciertas herramientas para tratar de decir,
ok, yo estoy realizando esa medición que me propuse a partir de estos elementos. Pero conocer es un término o un verbo mucho más general. O sea, podríamos decir, ok, yo ya conocí cuál es esa adopción de tecnologías, pero no estaríamos llegando a algo concreto como medir, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esas tecnologías sobre la productividad, ¿no? Entonces, conocer es un verbo que estaría dentro de los que decíamos anteriormente, más bien sería como exploratorio, más que propiamente explicativo, ¿vale? Ah, ok. Sí, más o menos respondo a su pregunta. Sí, 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 sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, les decía, si se dan cuenta, los elementos de la pregunta de investigación básicamente están contenidos también dentro de esta fórmula para poder plantear el objetivo. Tendríamos que decir, por ejemplo, medir, o que queremos medir, cuál es la relación o el fenómeno está dentro de la pregunta de investigación y cuál es la relación o fenómeno que ustedes encuentran aquí en la pregunta de investigación. La adopción de tecnologías digitales. Exacto, es el fenómeno de la adopción de tecnologías digitales. Después tendríamos una unidad de análisis, que en este caso es, si se dan cuenta, la unidad de análisis son las pymes manufactureras. La dimensión temporal, en este caso estaríamos diciendo, bueno, habría que plantear esa dimensión temporal, por ejemplo, de 2010 a 2025, de 2005 a 2026 o lo que sea, el tiempo que nosotros estemos planteando, y se establece también la dimensión espacial, que es en este caso en México, de manera en específico, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el objetivo que podría ser analizar el efecto, aquí estamos estableciendo la relación causal, si se dan cuenta, siempre es importante que en nuestro objetivo general establezcamos una relación causal. ¿Qué es una relación causal? Es una relación que nos indica que hay una causa y un efecto. De esas dos variables que estamos tratando de medir. En este caso estamos diciendo cómo afecta la adopción de tecnologías digitales a la productividad. Esa es la relación causal. Es decir, nosotros estamos estableciendo que hay una relación de causalidad entre la tecnología y la productividad. Es decir, una mayor tecnología, en este caso, impacta la productividad. Ese podría parecer un tema trivial, pero en realidad una relación de causalidad no es lo mismo que una relación, por ejemplo, en la que yo esté correlacionando dos cosas. Es diferente una correlación de una causalidad. ¿Han escuchado hablar de esos términos en algún momento? Correlación y causalidad. Corrección, No, Sí. correlación y causalidad. correlación y Cor- causalidad. correlación y causalidad. Ah, como términos juntos. Como términos separados, ¿cuál es la diferencia entre correlación y causalidad? Ah, pues una cosa está relacionado y otra cosa es causa, es un efecto de algo. Ok, ¿podríamos poner algún ejemplo? Pues, por ejemplo, las nubes son, son a causa de la evaporación del agua y hay una relación entre el estado, entre la evaporación y el calor. Ok, pero ahí estamos mezclando las mismas variables o son diferentes. Bueno, ahí sí lo que está, a ver, vamos a ver, las nubes son una causa de la evaporación del agua. Y algo que puede estar relacionado es, por ejemplo, la existencia de grandes felinos en un ecosistema determinado habla de la salud del ecosistema. Entonces, está relacionado la existencia de los felinos con la salud del ecosistema. Ok. Ok, que en muchos casos pueden estar relacionados. ¿Por qué es importante entender esta diferencia? Y a qué es a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es que justamente se suele confundir en ocasiones una relación de correlación con una relación de causalidad. Por ejemplo, si yo les dijera aquí, ¿ustedes creen que las tecnologías digitales afectan la productividad? Pues claro, Ok, ¿y la productividad podría afectar la adopción de tecnologías digitales? pues no, O sea, al revés no podría ser. no, pues no. Ok, ustedes han visto, por ejemplo, una gráfica en donde cómo es la adopción de tecnologías digitales, por ejemplo, ¿no? O la adopción de Internet, por ejemplo. ¿Cuáles son los países que más tienen adopción de Internet? ¿Los desarrollados o los no desarrollados?
los desarrollados. Ok, serían los desarrollados. Y los no desarrollados tienen poca adopción de Internet, ¿no? Entonces, uno puede decir, ok, aquí es clarísimo. Entonces, si tú le pegas o si tú quieres incidir sobre la variable de adopción de Internet o tecnologías digitales, lo que logras como resultado es que logres ser un país desarrollado. Esa sería, digamos, un poquito la lógica, ¿no? Pero no podría ser que aquellos países que son desarrollados no lo sean necesariamente porque adoptaron este tipo de tecnologías, sino que adoptan este tipo de tecnologías porque son desarrollados. Es decir, cuando hay más dinero para invertir en ciertas cosas, puede ser que desarrollemos eso de manera mucho más rápida, ¿no? Es decir, puede haber una relación bidireccional entre las variables. Yo les podría decir, claro, aquellos países que son más productivos también son los que más adoptan tecnologías digitales. O sea, ¿se entiende la diferencia? O sea, más bien Aquellos no sería una causa, sino más bien un efecto. sería un efecto. En este caso, cuando yo estoy hablando de correlación, solamente estoy relacionando dos variables. Estoy diciendo, las tecnologías digitales se relacionan con la productividad, de alguna manera positiva o negativa, ¿no? Yo estoy asumiendo esa relación de causalidad. Pero cuando yo estoy hablando de correlación, de lo que estaría diciendo es que hay una relación de causalidad entre mi variable A y mi variable B. Generalmente, estas van a ver que estas variables como tecnologías digitales y productividad tienen una relación bidireccional, es decir, aquellas economías que son o aquellas que adoptan más tecnología, es cierto, también son más productivas por procesos que podemos explicar ahí, por relaciones causales que podemos explicar, pero también es cierto que aquellas economías que son más productivas también tienden a sobresalir en la adopción de tecnologías digitales, es decir, una vez que se supera cierto umbral, aquellas economías que son más productivas, que tienen más crecimiento económico, también son aquellas que logran adoptar más tecnologías digitales y adoptan más rápido las nuevas tecnologías digitales. Entonces, hay una Pero, relación bidireccional ahí. Ajá, pero adelante. o sea, pero ahí no se estaría asumiendo, o sea, Ahí bueno, no importa. podría, ajá, perdón. No importa. Como que se entiende lo que quiere decir el profe. Bueno, yo no sé si ahí también podría entrar la opción de relaciones espurias. Puede ser que estemos intentando relacionar cosas que no están relacionadas, al menos en un aspecto teórico, ¿no? Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Si yo les digo que tener dinero y tener un Ferrari son dos variables que están relacionadas, ¿me la compran? ¿Tiene sentido lo que eso? O No, sea, la gente que tiene un muy buen carro es porque tiene mucho dinero. no, Habría que demostrarlo de manera econométrica. A ver, la gente que Bueno, tiene puede ser mucho, econométrica o puede ser que yo me salga a la calle a observar, por ejemplo, ¿no? Si la gente que tiene un muy buen carro, si tienen los que tienen Ferrari, los que tienen Maserati, los que tienen esos coches, tienen mucho dinero. Yo les aseguro que si hago eso, generalmente me voy a Sí, encontrar que existe una relación, ¿no? Es decir, no voy a ver a alguien que no tenga dinero que tenga ese, digo, a menos que lo haya robado, ¿no? Cosa que supongamos ahorita que eso no pasa, ¿no? Pero generalmente, ¿quiénes pueden comprar ese tipo de coches? Pues la gente que tiene mucho dinero. Entonces, de alguna manera están relacionadas esas dos variables, ¿cierto? La gente que tiene ese tipo de coches con el hecho de tener dinero, ¿no? O sea, podríamos estar haciendo una gráfica de correlación ahí. Si quieren, podríamos decir la cantidad de dinero que tenemos y la cantidad de coches, por ejemplo, ¿no? Podríamos graficarlo de esa manera. Cantidad de dinero que tiene la gente, a medida que va creciendo la cantidad de dinero, también va creciendo por ejemplo, el porcentaje de la población que tiene ese tipo de coches. Podríamos encontrar una relación estadística así. No necesariamente tiene que ser una demostración econométrica, puede ser únicamente una relación estadística en la que intentemos mostrar que están correlacionadas esas dos variables, tener mucho dinero y tener un muy buen coche, ¿no? Podrían estar relacionadas. ¿Eso tiene sentido? ¿Hasta dónde vamos? sí, sí, sí. Ok, podría tener sentido. Ok, entonces yo le digo, esas dos variables yo salí, me puse a preguntarle a la gente que vi que tenían un muy buen coche, cuánto ganaban al mes y me encontré con que tenían mucho dinero, ¿no? Que ganaban mucho dinero y eso es lo que les permite tener un muy buen coche. Yo ya encontré que existe una relación
una correlación ahí entre esas dos variables. Pero eso no me explica ninguna causalidad, ¿cierto? Una causalidad me explica una relación de causa y efecto entre una variable y otra. Porque si no entiendo bien esa relación de causalidad, voy a invertir las cosas y puedo efectivamente tener relaciones espurias. Por ejemplo, si yo basado en esa relación de causalidad que acabamos de convenir que existe, yo les dijera, entonces, por lo tanto, si quieren tener mucho dinero, entonces les recomiendo que se compren un muy buen coche. ¿Tiene sentido eso? No, más bien ahí estás confundiendo la conclusión con las premisas. Exacto, es al revés. La relación de causalidad es al revés. Si quieren tener un muy buen coche, pues entonces primero tengan mucho dinero, ¿no? No es al revés, no es que compren un muy buen coche si quieren tener mucho dinero, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa es la diferencia entre una relación, entre una correlación y entre una causalidad. Una causalidad me explica que existe una relación de causa y efecto por cosas que son medibles a través de aspectos teóricos. Una correlación simple y sencillamente me dice, estas dos variables están relacionadas. Puede existir una relación espuria. Por ejemplo, hay un libro en economía que se llama Freakonomics, en donde los autores lo que hacen es justamente tratar de analizar las relaciones espurias que existen. Entonces, en él establecen una correlación y hacen un ejercicio econométrico, etcétera, en donde determinan que el crecimiento económico de Estados Unidos está determinado por básicamente dos cosas: el número de niños ahogados en el mar y la cantidad de mordeduras de perro a personas. ¿Eso tiene sentido? O sea, el crecimiento económico está relacionado con esas dos cosas. Ellos pueden demostrar que existe una correlación estadística con esas cosas. Sin embargo, no existe ninguna relación, al menos en términos de causalidad, que nos pueda explicar eso. Entonces, es muy importante entender esas relaciones cuando estamos hablando de correlación y de causalidad para no establecer relaciones espurias. Si se dan cuenta, cuando yo estoy hablando del objetivo, estoy estableciendo no solamente una correlación, sino una relación de causalidad específica. Yo aquí estoy asumiendo que la adopción de tecnologías digitales tiene un impacto sobre la productividad. Esa es mi relación de causalidad. Siempre el objetivo debe de establecer una relación de causalidad específica. Entonces, cuando yo estoy diciendo, transformo esta pregunta de investigación, voy a decir analizar, medir, lo que ustedes quieran, como esos verbos que acabamos de ver, el efecto de la adopción de tecnologías digitales sobre, en este caso, sobre la variable que es mi variable dependiente sobre la productividad ¿cuál es mi unidad de análisis? Las pymes manufactureras. ¿Cuál es la dimensión espacial en México durante el periodo 2010-2023, que es mi dimensión temporal? Entonces, si se dan cuenta, yo puedo partir de mi pregunta de investigación para construir mi objetivo general a partir de esta fórmula específica, estableciendo y teniendo siempre muy claro que existe una relación de causalidad que yo estoy asumiendo aquí. Es decir, hay una variable dependiente, es decir, la que depende de otra cosa, que en este caso es la productividad. ¿Y de qué depende? Pues de la adopción de tecnologías. Yo estoy asumiendo que existe esa relación teórica, ¿sale? No sé si más o menos hasta aquí vamos. ¿Está entendiendo? Yo tengo una duda Adelante, por favor. sobre los verbos, o sea, ¿qué tanto los tenemos que mantener como en analizar y así, o podemos utilizar verbos más activos como proponer? No sé si eso impacta como también en el nivel de investigación que se busca a nivel maestría. Sí, claro, a final de cuentas, el verbo, la elección del verbo que vamos a utilizar va a depender del objetivo, por supuesto, que nos estemos planteando. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, ¿no? Proponer una política pública específica para tratar de incentivar el desarrollo de las pymes a partir de la adopción tecnológica, podemos estar usando más o menos una relación causal similar a la que estamos analizando, pero nuestro objetivo ya no es entender o analizar o medir esa relación, sino es a partir de esa medición y de ese entendimiento proponer una política pública específica. Entonces, nuestro objetivo ya trasciende y es otro. Entonces, efectivamente, o sea, el tipo de verbo que vamos a utilizar no es que no dependa de alguna cosa, por supuesto, depende del nivel de profundidad que nosotros le estemos metiendo a la investigación y lo que queramos encontrar a final de cuentas. Por eso, si se dan cuenta, estos que son exploratorios y que son descriptivos son como mucho más generales, ¿no? O sea, caracterizar, ok, bueno, caracterizar es una cosa como muy general, ¿no? Documentar, bueno, documentar, pues yo puedo documentar ciertos fenómenos, pero no estoy analizando de manera específica algo, no estoy midiendo de manera específica algo, o no estoy estimando algo puntual, o como mencionas, pues no estoy proponiendo alguna cosa en particular. Entonces, efectivamente, si se dan cuenta como que de los exploratorios a los descriptivos
formativos a los explicativos. Estamos pasando de lo general hacia lo que es más particular. Los explicativos son como mucho más puntuales y mucho más específicos y por eso hacía referencia que son los que estamos buscando en un nivel de posgrado. Por supuesto, también ahí entraría como este que mencionas de proponer, por ejemplo, ¿no? Proponer un nuevo tipo de política pública, etcétera, ¿no? También podría ser un objetivo específico. ¿Sí Muchas respondo a gracias. tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a ver. Ok, son las 11:14. Si quieren, tomémonos 6 minutos y continuamos con esta parte. Nos vemos aquí a las 11:20 y continuamos, ¿sale? Ok. Perfecto, muy bien. Entonces nos vemos en 6 minutitos.
Bueno, si están de acuerdo, vamos a continuar. ¿En dónde nos quedamos? Entonces, bueno, estábamos viendo justo esta parte, ¿no? En donde decíamos, em, ¿cómo podemos transformar, digamos, a partir de esta formulación analítica, nuestra pregunta de investigación en un objetivo general? Entonces, si nosotros descomponemos, si se dan cuenta, este objetivo, tendríamos los siguientes elementos. Analizar el efecto de la adopción tecnológica, como planteamos el objetivo, en la productividad de las pymes. Estamos especificando aún más, en este caso, manufactureras en México de 2010 a 2023. Entonces, si se dan cuenta, aquí nuestro verbo, que es lo primero que estábamos poniendo acá, que es nuestro verbo analítico, sería analizar, ¿vale? Es decir, el tipo de operación que nosotros vamos a ver, que puede ser analizar, medir, entender, proponer, ¿no? Etcétera. Después, el efecto, que es el segundo de los elementos que tenemos acá, de la relación causal, es decir, la relación causal específica que nosotros estamos proponiendo, es decir, cuál es el efecto que tiene la adopción de tecnología sobre en este caso, que esta va a ser nuestra variable explicativa sobre la productividad, que va a ser nuestra variable dependiente. Entonces, aquí, si se dan cuenta de manera explícita, nosotros estamos poniendo o estamos proponiendo una variable que depende del comportamiento de otra variable. ¿Cuál es esta variable que depende del comportamiento de otra variable? Es decir, mi variable dependiente. Por eso les decía que la relación causal está explícita dentro del objetivo. Nuestra relación causal es la productividad, depende de la adopción tecnológica. Y asumimos, podemos ¿no? Ver lo que hay detrás de esto, que entre mayor adopción de tecnología, asumimos que hay una mayor productividad y entre menor es la adopción de tecnología, es mayor la productividad, ¿no? Pero ya estamos proponiendo ahí, si se dan cuenta, una variable que depende de otra de manera explícita. Entonces es así como podríamos ver esto. Después, las pymes manufactureras, bueno, va a ser nuestra unidad de análisis específica, cuál es el contexto o el lugar en el que lo estamos planteando en México y la temporalidad que es de 2010 a 2023. Entonces, si se dan cuenta, esos elementos que están integrados aquí dentro de esta formulación, los estamos desagregando aquí de manera específica para cumplir con los objetivos generales, ¿vale? Esto únicamente para el caso de los objetivos generales. Más o menos hasta aquí vamos, ¿se está entendiendo? Sí, Sí, profe, sí, yo tengo una pregunta, no sé si me desvío un Adelante, por poco, pero favor. no me quiero quedar con esa duda. Me quedé pensando ahorita en el receso sobre esta diferencia que usted pone sobre la mesa entre correlación y causalidad. Ujú. Entonces, pienso en el tema que había explicado, no sé si lo expliqué bien, la idea preliminar que tengo para el protocolo de investigación era establecer si existe una, decía yo, una causalidad entre migración calificada a México, por ejemplo, médicos, ingenieros, emprendedores, ¿no? Entre esta población calificada de migrantes y aumento de patentes en este específico país, ¿no? Entonces, pensaba yo, si encontraba una relación entre cada vez más patentes y la relación de aumento de migrantes cualificados a México, entonces pues estaría estableciendo que a mayor cantidad de migrantes cualificados y exoneración de trámites de visas, por ejemplo, ahí viene el tema jurídico, y por eso me interesa en mi condición de abogado, establecer que existe una causalidad entre aquello y el aumento de patentes. Pero ahora me descalaron un poco el asunto, porque estoy pensando que quizás solo sea apenas una correlación, si logro identificar un nexo entre ambas cosas, y no realmente una causalidad. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de evidencia o diseño necesitaría yo para sostener que hay efectivamente una relación causal entre una cosa y la otra? No sé si me Ujú. expliqué bien, creo que me enredé mucho. No, yo te entendí perfectamente bien, creo. En este caso, efectivamente, como lo estás proponiendo, si tú dices, ok, voy a ver cómo se comportan las dos variables a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces mides, por ejemplo, que en el año uno hay determinada cantidad de migrantes calificados, ¿no? Con el nivel que tú vas a establecer en función de esa variable, que hay determinada cantidad y que hay determinada cantidad de patentes en el país, ¿no? Mm. Después, al siguiente año hay una mayor cantidad de migrantes y hay una mayor cantidad de patentes. Al tercer año hay una mayor cantidad de migrantes cualificados y hay una mayor cantidad de patentes también, ¿no? Entonces, si tú estás midiendo eso, efectivamente lo único que nos estaría indicando es una
correlación entre dos variables, es decir, dos variables que están creciendo, una crece cuando la otra también crece, ¿no? Quizá no en la misma proporción, es decir, no tiene que ser una relación lineal en donde crezcan 5% y el otro también suba 5%. Pueden ser diferentes esas cifras, pero sí estaríamos viendo ahí que cambia una en sentido positivo y la otra también cambia en sentido positivo. Ahí lo que estaríamos teniendo es únicamente una correlación entre las dos variables, en la medida en la que no explicamos cuál es el mecanismo de causalidad que explica aquello. Para que fuera un mecanismo de causalidad, efectivamente nosotros tendríamos que estar demostrando que ese incremento en el número de patentes se debe o es resultado del incremento en el número de migrantes, porque pudiera ser, ¿no? Pensemos, ok, sube el número de migrantes y está subiendo también el número de patentes, pero puede ser que el número de patentes haya subido por determinadas razones que no tienen nada que ver con con los migrantes o con la cantidad de migrantes calificados que están llegando al país. Puede ser que, por ejemplo, se haya dado un proceso de simplificación en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual que permite que ahora sea mucho más sencillo ir a patentar. Entonces, esas patentes no están, no están vinculadas o no están relacionadas con la cantidad de migrantes, sino son únicamente nacionales quienes las están realizando como resultado de este proceso de simplificación en los trámites, ¿no? Por ejemplo, ante este instituto que registra las patentes. Entonces, no estaríamos midiendo la causalidad, porque una cosa está creciendo por unas razones que no tienen que ver con el crecimiento de la otra variable. Entonces, para que pudiéramos explicar en este caso la causalidad, tendríamos que vincular un mecanismo a través de un mecanismo específico y puntual, decir, ok, por estas razones es que están creciendo las patentes vinculadas a partir de el incremento en el número de migrantes, por ejemplo, ¿no? Decir, ok, bueno, se simplificaron los trámites. ¿Cuál es el mecanismo que explica eso? Se simplificaron los trámites, por ejemplo, para que pudieran venir más extranjeros y están siendo contratados en universidades que tienen un poquito más fácil poder patentar esas invenciones que están, esas innovaciones que están realizando. Ese sería un mecanismo específico a partir del cual tú identificas que se está dando esa relación causal. Mientras tú no identifiques ese mecanismo, no estaríamos hablando de causalidad, sino únicamente estaríamos hablando de correlación entre dos variables que pueden no estar relacionadas las causas del crecimiento de una con las causas del crecimiento de la otra. No sé si me explico y más o menos respondo a tu pregunta. Sí, 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 doctor, muchas gracias. Como quien Entiendo que igual hay dice, forma de rastrear, ¿no? El patente tiene siempre, casi siempre una descripción ahí en los registros públicos de México, quién patentó eso y qué nacionalidad tiene, ¿no? Entonces ahí se puede como... Porque pensaba yo, por ejemplo, en Silicon Valley, ya no me extiendo más para que pueda continuar la clase. En Silicon Valley, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que el 40% de las patentes son de personas que vienen de la India, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en la segunda posguerra, muchos de estos alemanes, ¿no? Después de que migraron a Estados Unidos, muchos alemanes patentaron varias cosas. Entonces, pensaba yo esos ejemplos para decir, bueno, pudiese hacer algún tipo de parangón con lo que pasa en México, ¿no? Pero bueno, sí, me quedó bastante clara su explicación y sí me ayudó, profe, gracias. Sí, sí, sí. Y ahorita, y vamos a ir haciendo todos y todas ejercicios para tratar de construir nuestro objetivo, tanto general como específico, para que quede un poquito más claro, Sí, ¿sale? gracias. prof, Ajá, adelante, por favor. sí, yo quería, asistente, antes de que sigamos avanzando, me gustaría hacerle una pregunta. Mire, cuando yo quise hacer mi tesis en la licenciatura, hace unos años, yo planteé un modelo de análisis ¿cómo era? Es que esto tiene hace muchos años. Era un modelo de análisis publicitario em, basado en economía política. No me acuerdo bien el título ahorita, pero lo que yo estaba haciendo era justamente eso, un modelo de análisis del discurso publicitario a través de la economía política, del signo. Y pues yo no sé si yo no, yo tuve muchos problemas ahí con los de mi escuela porque pues, decían que que era así como una cosa, un plumazo, que me estaba yo inventando algo. Y me acuerdo que la forma en cómo me tiraron mi propuesta fue decirme que eso solo se podía hacer en un doctorado, plantear un modelo de análisis. Entonces yo me quedé medio traumado, los mandé por un tubo y me fui a hacer una especialidad y así me titulé. Pero bueno, me quedé un poco traumado y ahora tengo miedo de
Más que miedo, la pregunta va por lo siguiente. ¿Cómo plantear o cómo plantear una investigación que me permita no solo este, cursar la maestría, sino darle continuidad a esa investigación en el doctorado para no trabajar doble pero no se trata de no trabajar doble, eso no es la preocupación solo es como ser más eficiente y no investigar dos cosas. ¿Cómo vamos a enlazar este, nuestra investigación para la maestría y el doctorado? Y la introducción que di fue pues para saber si realmente uno no puede plantear un modelo de análisis a nivel licenciatura o si me vieron la cara. A ver, creo que son dos temas distintos ahí. El primero es, uno puede plantear cualquier tema, me parece que en cualquier nivel, evidentemente, estadísticamente, bueno, suelen ser temas mucho más puntuales, desarrollados y propositivos, entre más alto es el nivel académico al que estamos aspirando, ¿no? Pero por supuesto, si se tienen los elementos necesarios, puede hacerse desde la licenciatura. Ese, digamos, sería el primer elemento. El segundo elemento es cómo plantear algo que para que pueda tener continuidad en un grado de estudios más avanzado. Bueno, simple y sencillamente ahí es plantear una pregunta que sea lo suficientemente bien elaborada y bien planteada y un objetivo de investigación para que una vez alcanzado el primer objetivo, tú puedas particularizar sobre a lo mejor algunos aspectos de ese primer objetivo general que tú te estás planteando. Pero lo que yo te diría es, en este caso nos tendríamos que preocupar, o sea, a lo mejor tú ten en la cabeza ese objetivo general que tú estarías buscando y segmentarlo en dos partes, ¿no? Dos partes que sean objetivos medibles, de tal suerte que tú puedas alcanzar el primer grado, en este caso el de maestría, llegando con ese objetivo específico y alcanzando ese objetivo específico, y posteriormente, bueno, ya podrías pensar en el segundo, segmentando, repito, en esta pregunta muy general, a lo mejor a partir de objetivos particulares y específicos para que alcance la maestría y posteriormente quizá en el doctorado, ¿no? ¿Cómo plantearlo? Bueno, es básicamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es básicamente cómo tendríamos que estar desarrollando eso para que quede de manera sólida y que no tenga ningún problema para poder ingresar en este primer paso a la maestría, ¿no? Ok, entonces como que digamos que lo tienes en mente, pero no lo declaras en la investigación. O sea, nada más como que lo dejas listo para que cuando vayas a participar por el ingreso al doctorado, ya sea, o sea, continúes con tu investigación, pero no lo declaras en este en todo el ejercicio de la maestría. Y lo que tienes que declarar en este primer anteproyecto, pues es únicamente a lo que te comprometes llegar en esta primera etapa. Lo demás, Ya. bueno, pues ya será cosa de verlo más Pero adelante, ¿no? lo tienes tú planeado, ya lo viste desde antes. Ok, ya entendí. Gracias. Ujú. Ok, perfecto, muy bien. ¿No? ¿De qué? Muy bien, entonces, bueno, más o menos así es como tendría que desglosarse este objetivo general. Se suelen cometer errores cuando estamos planteando el objetivo, ¿no? Si no lo hacemos de esta forma en la que lo estamos planteando y hemos mencionado ahorita. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es que se confunden objetivos con actividades, por ejemplo, ¿no? Revisar, si decimos que uno de mis objetivos es revisar literatura, ese no es un objetivo. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que hacer para empaparnos de qué es lo que han dicho otras personas, de los cuerpos teóricos que rodean ese fenómeno de estudio, de cómo lo han analizado otros autores, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es revisar literatura. Nuestro objetivo es medir, entender, proponer, ¿no? Esos verbos que acabamos de decir en función de esa fórmula que acabamos de platicar. No es revisar literatura. Revisar literatura es una actividad que tenemos que hacer para poder lograr ese objetivo. Entonces, eso no es en sí mismo un objetivo. Por ejemplo, otro de los errores que se suele cometer es que repetimos el objetivo general con otras palabras. Simple y sencillamente cambiamos y decimos analizar en el objetivo general y aquí decimos en el objetivo específico medir el impacto que tiene la tecnología sobre las pymes del sector manufacturero en tal periodo. Bueno, estamos diciendo lo mismo, solamente que con otras palabras. Otro error que se que suele ocurrir es poner demasiados objetivos
por ejemplo, objetivos específicos, ¿no? Como por ejemplo decir más de tres objetivos específicos, cuatro, cinco objetivos específicos. Bueno, en realidad lo ideal es plantear tres o menos objetivos específicos. Pensemos en lo siguiente. ¿Cuál de estos creen que sea incorrecto en función de lo que acabamos de platicar? Si yo empiezo a tratar de transmitir mi objetivo de estas tres formas, ¿cuál creen que es incorrecto? De estos que están del lado, ¿no? derecho. Estudiar la innovación. El primero, Ok, estudiar la innovación en México. ¿Por qué es incorrecto? porque es demasiado amplio. Pues es Ok, algo es demasiado. explícito. Ok, porque es demasiado amplio, porque, ok, ¿qué parte de la innovación vamos a medir? ¿Qué es la innovación? ¿Cómo vamos a medir la innovación? O sea, ¿qué estamos entendiendo por innovación? Pues vamos a ver que es un concepto, y lo van a ver a profundidad en la maestría, es un concepto tan amplio, se llama un concepto polisémico. Si yo les digo innovación, parece que todos estamos entendiendo a qué nos referimos con innovación. Y claro, innovación, pues todos sabemos qué es innovación, pero cada uno tiene un concepto distinto en la cabeza acerca de lo que es innovación. En ese sentido es polisémico, tiene muchos significados la innovación en función de quién escucha este concepto. Entonces, estudiar la innovación en México, bueno, ¿en qué aspectos de la innovación? ¿En qué sectores? ¿No? A nivel macro, a nivel micro, a nivel meso. O sea, es una pregunta lo bastante amplia. Entonces, ok, este es incorrecta. Analizar la importancia de, ¿ese es correcto? ¿Empezar un objetivo de esa forma es correcto? No. Pues no. Pues no. Ok, ¿por qué no? ¿Estos son objetivos específicos o seguimos hablando del objetivo general? Estamos hablando ahorita de algunos objetivos específicos y ahorita vamos a analizar ya de manera puntual cómo se construyen, pero quiero esa intuición primero. Porque Bueno, yo no se en traduce en ese oferta sentido, real. Sí, Si, perdón. si quieren, a ver, primero quien vi que habló, Andrea. yo, Andrea, sí, analizar la importancia. Pues se supone que me parece que son como estos ejemplos reiterativos, ¿no? Subir para arriba, bajar para abajo. O sea, se supone que estás analizando porque ya detectaste algo que es relevante. Entonces, como analizar la importancia de, pues, suena extraño, ¿no? O sea, ya ahí debería de tener yo la variable o algún indicador, ¿no? Algo que esté un poco más definido. Ok, en principio porque si se dan cuenta, de acuerdo con nuestra fórmula, no hay ninguna relación o fenómeno causal, ¿cierto? Es decir, yo no estoy estableciendo ninguna causalidad aquí. La importancia, o sea, la importancia, ok, ya la analicé y vi que es importante. Respondí a mi pregunta de investigación y se alcanzó el objetivo. O sea, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Porque recuerden, después del verbo, lo que estaríamos buscando es establecer una relación causal específica que me indique qué variables yo intento relacionar. Pero cuando yo digo analizar la importancia, no hay ninguna relación causal. La importancia de qué sobre qué, o sea, qué variable está afectando a otra, cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Yo no estoy analizando nada de eso ahí. Analizar la importancia es una cosa muy genérica que no buscamos en un objetivo, ¿sale? Entonces, ese también es un error común. Y conocer el impacto, Hay un problema con el verbo también ahí, como habíamos señalado. ok, conocer en realidad, bueno, yo puedo decir, Declaratorio. ok, conocí el impacto y vi que hay un impacto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero hacer con ese impacto? ¿El impacto de qué sobre qué? ¿Qué es lo que quiero medir de manera específica? Conocer, recuerden, es uno de los verbos que dijimos, es muy general para un tema como el que estamos intentando analizar aquí, con la profundidad de los temas que se estudian en una maestría o en un doctorado, como en la MEG, ¿sale? Entonces, en realidad, los tres, digamos, son incorrectos en el sentido de lo que estamos planteando aquí como una fórmula general para poder construir ese objetivo, ¿no? Entonces, existe vaguedad porque no son operativos, no tengo forma de hacer operativo eso que yo quiero medir y tampoco son medibles. O sea, ¿qué estoy midiendo aquí? La importancia, ¿cómo mido la importancia? No estoy proponiendo ninguna forma de medir la importancia. Estudiar no estoy diciendo que voy a medir o que voy a hacer operativos algunos conceptos o conocer el impacto, bueno, tampoco estoy diciendo que voy a medir absolutamente nada. Entonces, no son correctos porque son vagos, porque no son operativos y porque no son mesurables, no son medibles, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos? ¿Se está entendiendo? Sí, ¿Sí? como que Sí. no llega nada, ¿no?
¿Cómo, perdón? Porque no llegas a nada con esos, Exacto. o sea, Exacto, no. porque son muy vagos y no estoy proponiendo una manera específica de relacionar variables y de medir esas variables entre sí, ¿sale? Ok, ahora sí, entonces, hablando, vamos a pasar a cómo se construyen los objetivos específicos. Quería esa primera intuición, ¿no? De pasar del objetivo general para empezar a construir algunos objetivos específicos. Entonces, podríamos decir que el objetivo específico en realidad es una descomposición lógica del objetivo general que estoy planteando, ¿sale? Es decir, yo debo de responder a una secuencia analítica que es la siguiente, cuando estoy planteando un objetivo específico. Para empezar, debo describir la estructura del fenómeno que estoy analizando. Debo de, en el específico, estimar qué relaciones voy a estar analizando. Yo ya planteé de manera general qué tipo de relación voy a estar buscando en el objetivo general, es decir, analizar el impacto de la adopción de tecnología sobre la productividad de una unidad específica, que es las pymes manufactureras. Y eso yo lo tengo que poner, lo puedo desarrollar de manera mucho más específica en un objetivo particular. Después, puede ser que también me interese analizar la heterogeneidad. O sea, por ejemplo, puedo decir, ok, estoy analizando las pymes manufactureras, pero me interesaría entender la diferencia que hay entre los distintos tipos de manufactura en las pymes, ¿no? Ya como un objetivo específico. Entonces, puede ser que sean pymes o inclusive de diferentes tamaños de pymes, porque pymes es micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, perdón, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, puede que yo quiera entender la diferencia entre pequeñas y medianas empresas. Es decir, a eso me refiero con analizar la heterogeneidad y explorar los mecanismos a través de los cuales esto ocurre. Es decir, cómo es que la tecnología impacta, en este caso, a la productividad. ¿De qué manera ocurre ese mecanismo causal? Puede ser porque, ok, porque permite hacer en menos tiempo las tareas que generalmente si yo no adopto tecnología tendría que hacer más tiempo. Entonces eso impacta mi productividad porque me permite reducir los costos, porque me permite me reduce, por ejemplo, la cantidad de errores humanos que están asociados a esos problemas. O sea, puedo encontrar mecanismos específicos a partir de los cuales ese objetivo general que yo estoy proponiendo lo voy a lograr aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Describir la estructura del fenómeno, yo podría decir caracterizar la adopción tecnológica por sector. Ese es un objetivo específico que me va a ayudar a entender la estructura del fenómeno. Yo puedo decir, pues, si quiero estimar relaciones, estimar su relación con la productividad, es decir, estimar la relación de esa variable específica que tiene con la productividad. Evaluar las diferencias por tamaño de empresa, ¿no? O sea, sí, quiero entender las pymes, pero pequeñas y medianas empresas son muy diferentes. Una es de 15 a 100 empleados y la otra es, por ejemplo, de 100 a 250 empleados. Entonces, una empresa de 240 empleados a una de 20 actúa de forma muy distinta. Entonces, quiero entender esas diferencias por tamaño de empresa, por ejemplo. O identificar los mecanismos explicativos, esto que mencionaba, ¿no? Es decir, a través de qué mecanismos impacta la adopción de tecnología a la productividad, ¿no? O sea, cuáles son, porque ayuda a tener un mayor capital por trabajador, porque permite hacer más eficiente el trabajo, porque reduce la cantidad de errores humanos, por qué mecanismos particulares esa adopción tecnológica impacta mi productividad, ¿sale? Entonces, es así como estaríamos planeando y desarrollando algunos objetivos específicos. ¿Qué es lo que, nuevamente, qué es lo que sucede cuando estamos planteando los objetivos específicos y cometemos algún tipo de errores? Por ejemplo, nuevamente, revisar la literatura. Decimos, bueno, es que para alcanzar ese objetivo general yo tengo que revisar la literatura como un objetivo. Ese no es un objetivo específico. Buscar información, bueno, eso tampoco es un objetivo específico. Eso lo vamos a tener que hacer. Es una tarea, es una actividad, no es un objetivo. Aplicar encuestas, bueno, eso tampoco es un objetivo, ¿vale? Esas son actividades que no están vinculadas necesariamente con, o sea, me van a permitir alcanzar mi objetivo, sí, pero no forman parte de mis objetivos específicos, ¿sale? Em, Después, hay un punto en el que me tendría que preguntar cuántos objetivos específicos voy a plantear. Lo ideal es plantear en realidad pocos objetivos específicos. Es decir, si nos planteamos 10 objetivos específicos, sería una cosa muy amplia. Em, si nos planteamos un objetivo específico, bueno, pues entonces puede ser que se parezca mucho al primer objetivo. Entonces, recuerden, es un objetivo específico, a final de cuentas, va a ser la descomposición lógica de ese objetivo general. Entonces, ¿cómo saber si un objetivo está de más o puedo añadir uno adicional? Me tengo que hacer la pregunta, si elimino un objetivo específico, ¿el estudio sigue teniendo sentido? Es decir, si yo quito esa parte, por ejemplo, si quiero entender los mecanismos causales a partir de los cuales la relación
tecnología, ¿no? O adopción tecnológica y productividad existe. Si yo elimino esa pregunta específica, ¿tiene sentido mi investigación? Como le estoy planteando aquí. ¿Se entendió la pregunta o la reformulo? A ver otra vez, por favor, prof. Sí, si yo elimino, por ejemplo, si tengo como una pregunta específica, perdón, como un objetivo específico, entender los mecanismos causales a partir de los cuales la adopción tecnológica impacta la productividad, ese es un objetivo específico. Si yo lo quito, ¿mi estudio sigue teniendo sentido? Pues no. Ok, las y los demás, ¿qué opinan? ¿Tiene sentido o No no sé tiene si, no sentido? sé si podemos otra vez tener claridad sobre la pregunta. ¿La pregunta cuál es? La pregunta general del... Si yo tengo un objetivo específico que es conocer o entender, medir los mecanismos causales a partir de los cuales la productividad se ve impactada por la adopción de tecnología, ¿sigue teniendo sentido mi pregunta general y mi pregunta de investigación? Pues sí debería de tener sentido, porque al final estás, el específico es una parte desglosada del general. Entonces, al quitar el desglosado, en la generalidad debería de estar enunciado. Entonces, no perdería sentido la investigación. Ok, pero si yo quito ese, ¿están de acuerdo que ya no entendería el mecanismo causal a partir del cual yo estoy proponiendo esa relación de causalidad? O sea, si yo quito ese objetivo específico, es decir, voy a ver cuáles son los mecanismos específicos a partir de los cuales mi variable A impacta a mi variable B. Si yo quito eso, en realidad quito mi relación de causalidad, si se dan cuenta. O sea, sigue Claro. estando planteada como un mecanismo general en mi pregunta, en mi objetivo general, pero dentro de los objetivos específicos, al quitar eso de tratar de indagar acerca de cuáles son los mecanismos causales de A sobre B, perdería sentido esa relación de causalidad, porque yo ya no sé De cuál es acuerdo. la relación de causalidad. Entonces, me tengo que preguntar siempre esto, si elimino un objetivo específico, ¿el estudio sigue teniendo sentido? Si la pregunta es, ya no tiene sentido, entonces hay que dejar ese objetivo específico. Si la respuesta es, sigue teniendo sentido, entonces ese objetivo Sobra. sobra. ¿Sí? Claro. Sí, más o menos, ¿se entiende? Sí, súper bien. Sí. Aquí lo único que no entendemos son las condenadas matemáticas. Es lo único que no entendemos. Fuera de eso, todo es muy claro. Eso ya lo irán viendo a partir, o sea, porque pueden plantear investigaciones de diversa naturaleza. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No todas tienen que ser de carácter cuantitativo, no todas tienen que desarrollar modelos econométricos, o sea, hay de diferente naturaleza. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita no se preocupen aún por esa parte. Entonces, bueno, vamos a dejar una actividad para la siguiente sesión que les pido que por favor realicen, ¿sale? Van a escribir en una hoja en Word su tema de investigación en términos generales como lo están planteando y su pregunta de investigación como tal cual como la dejaron lista con el doctor Corona. Entonces, a partir de esa hoja en Word que van a plantear su tema, o sea, va a ser uno, tema de investigación y lo ponen dos, pregunta de investigación y ponen su pregunta de investigación, van a responder lo siguiente. ¿Cuál es la variable principal a partir de la pregunta de investigación ¿no? y de su tema? ¿Qué relación quiero analizar? Después, ¿quién es la unidad de análisis? Es decir, ¿qué es lo que yo estoy analizando de manera específica? Después, ¿en dónde? Y después, ¿cuándo quiero analizar eso? ¿Sale? Entonces, les pido que por favor, a partir de la elaboración de esas dos cosas que en realidad ya tienen, no las tienen que elaborar, ya las tienen, tanto su tema como su pregunta de investigación, respondan estas preguntas, ¿sale? Y a partir de ahí van a hacer lo siguiente. Van a aplicar un poquito esa fórmula que vimos, van a decir, ok, de acuerdo con la profundidad analítica que yo quiero alcanzar, voy a utilizar un verbo específico que puede ser analizar, evaluar, medir, estimar, ¿no? Cualquiera de los verbos que vimos anteriormente, proponer lo que sea que ustedes piensen y construir esto, ¿no? Estimar qué es lo que yo quiero analizar, evaluar, estimar, medir o sea, de qué, sobre qué, en este caso es mi relación causal en el lugar específico, durante qué periodo quiero analizar eso, ¿sale? Y así es como ustedes van a hacer una propuesta de objetivo general, ¿sale?
Eso les pido que por favor lo traigan para la siguiente sesión y vamos a ver en el caso de dos o tres estudiantes elegidos al azar, bueno, candidatos elegidos al azar, y vamos a ir afinando un poquito eso y los demás, bueno, también van a tratar de ir afinando ahí su propuesta. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso es que nuevamente en una hoja en Word escriban tres objetivos específicos que se deriven de su objetivo general a partir de lo que acabamos de mencionar ahorita. En cada uno de esos objetivos van a responder qué parte del problema estoy resolviendo. Es decir, de ese problema general yo lo estoy segmentando en diferentes partes. ¿Qué parte del problema estoy contribuyendo a solucionar con estos tres objetivos específicos? ¿Sale? Es básicamente lo que vamos a hacer y vamos a ver, ¿no? Tomados al azar, vamos a responder si ese objetivo está claro, si es medible y si está completo, ¿sale? Es básicamente lo que estaremos haciendo al inicio de la siguiente sesión el próximo jueves, ¿sale? Más o menos se entiende qué es lo que estamos pidiendo. Sí, se entiende bien. Sí, las y los demás, digo yo más o menos sé leer mentes, pero Sí. me queda más claro si hablan y me dicen. Sí, sí Y se yo entiende. solo mencionar Sí, que sí si queda bien claro. vimos cómo hacer la pregunta, no necesariamente construimos la pregunta con el doctor. Entonces creo que eso ponerlo como apunte. Ok, no vieron cómo construir la pregunta con el doctor Corona. O sea, sí O sea, vimos como en la más bien no teoría, la pero no construyeron. hicimos ninguna actividad como de construirla y revisarla de manera colectiva o así. Entonces, creo que por ahí también, bueno, en mi caso, por ejemplo, me podrían salir dudas de si está bien construida mi pregunta, etcétera. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que la siguiente sesión vamos a retomar, voy a empezar con la construcción de la pregunta de investigación y a partir de ahí, como ya sabemos cómo construir el objetivo, entonces vamos a hacer este ejercicio. La siguiente clase empiezo con la construcción de la pregunta de investigación. Le dedicamos unos 20, 25 minutos a eso y hacemos este ejercicio, ¿les parece? Yo ya tengo mi pregunta, pero a mí me apoyó una persona externa. Ok, bueno, aquí de lo que se trata es que con lo que veamos aquí, todas y todos seamos capaces de poder construir cada uno de esos elementos de la manera más adecuada para que no tengan ningún problema, para que los construyan un muy buen anteproyecto y que los puedan aceptar. Entonces, independientemente que ya la tengan, o sea, quienes ya la tengan, pueden trabajar este ejercicio, ¿no? De manera preliminar y a ver cómo les sale, pero de todos modos vamos a empezar todas y todos con la construcción de la pregunta de investigación, o sea, haciendo un ejercicio de cómo se construye un poquito como lo vimos ahorita. Nos iremos un poquito rápido porque ya también vieron algo de eso. A lo mejor no hicieron el ejercicio puntual de construirla, pero vamos a construirla juntas y juntos. ¿Les parece? De acuerdo. Muy bien, sí, muchas gracias. Sí, gracias. Va, Prof, ¿me Excelente. puede Muy bien. repetir su correo a donde para pedir acceso a la carpeta compartida? Sí, claro. Es hdíaz @correo.soc.uam.mx. Arroba correo Punto punto, soc, punto soc, punto guam, punto mx. Es este que está aquí. a ver si me lo puede poner porque, a ver, correo a soc.one.mx. Y nada Ujú. más para solicitar el acceso, ¿verdad? Sí, y nada más pongan ahí, por favor, que es del propedéutico. Ok, muy bien. Oiga, prof, yo tengo como a ver si tengo como un campo muy amplio, o sea, tengo mucho de dónde agarrar para, para mi tema de investigación y sinceramente no sabría qué siento que es una mordidita el pastel que yo estoy viendo. Entonces, no sé qué me podría recomendar ahí para orientarme, para saber cómo, no sé si me estoy explicando. O sea, tienes muchas ideas para poder trabajar tu tema y necesitas enfocarte en una, ¿no? Lo que me Pues estás que, comentando. como le comentaba, yo estoy desarrollando un seminario de comunicación estratégica y pues ahí, o sea, son 8 módulos y en esos 8 módulos pues hay diferentes, realmente postulados, intuiciones y
Ok, ¿para qué estás desarrollando ese seminario? Pues para que la gente haga comunicación efectiva. Ok, Ya, entonces tu objetivo es construir algo de comunicación, comunicación objetiva. efectiva. Efectiva, perdón, efectiva. Ok, entonces, más allá de lo que tengas en cada módulo, pregúntate a ti mismo y responde, ¿en qué, o sea, para qué estoy haciendo ese seminario? ¿Para construir qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese seminario? ¿No? Entonces, eso te va a ayudar a delimitar un poquito, o sea, no lo veas por módulos y no lo veas por segmentos, sino en términos generales ¿qué es lo que tú buscas que la gente termine haciendo cuando tú estás haciendo ese seminario? O sea, que al finalizar termine haciendo qué cosa, o sea, A sepan ver, hacer qué. por ejemplo, eso es muy claro, es que la gente tenga herramientas para añadir valor económico a sus expresiones estratégicas. Entiéndase marcas, entiéndase componentes de comunicación, entiéndase logotipo, entiéndase cualquier cosa que tenga que ver con cualquier ejercicio de comunicación. Entonces, es que tengan las herramientas y la metodología para agregar valor a sus expresiones estratégicas. Ok, ese es el qué. Entonces podrías responder de esa manera, cuál es el, o sea, vamos a ver cómo se construye la siguiente sesión, la pregunta de investigación, pero tu objetivo está muy vinculado, digo, sin que, porque no puede haber objetivo sin pregunta de investigación, entonces tenemos que regresarnos un paso antes. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, pero tu objetivo, por lo que veo, estaría relacionado con desarrollar herramientas para que la gente pueda realizar comunicación efectiva ¿no? Es decir, proponer ahí alguna relación causal. O sea, lo que faltaría es proponer ahí alguna relación causal, pero tu objetivo fundamental es que la gente tenga la posibilidad de desarrollar herramientas de comunicación efectiva. Entonces, ese sería como tu objetivo general y yo creo que si es lo que estás, si entiendo bien tu pregunta y lo que estás planteando, entonces tu objetivo estaría muy vinculado con eso. Hay que plantear la pregunta de investigación para poder desarrollar estos elementos como los acabo de mostrar ahorita, pero en principio estaría muy vinculado a eso, no a módulos y a partes en particular, sino a ese objetivo general. Entiendo. Abusando, ahora sí que abusando del tiempo aquí del aula, yo sí veo una correlación muy clara, es que la gente no comprende lo que es la comunicación, o sea, la gente, em, como que la comunicación se comunica mal y el esquema lineal de comunicación no es efectivo. Entonces, hay una relación entre lo que la gente entiende por comunicación y que porque entiende así la comunicación, entonces desarrolla mal la comunicación. Es Ok. como que quieres hacer unos chiles rellenos y, y crees que el chile es camote. Ujú. Ok. Bueno, mira, si quieres, si gustas, podemos plantear algunas cosas ahí generales, ¿no? Es para la siguiente sesión, porque en lo que sí tengo que ser como muy puntual es en el tiempo del aula, porque tienen ahorita el siguiente curso, ¿no? Cierto, Entonces, perdón, sí, sí, sí. para no ocupar el espacio del siguiente profesor. Entonces, si quieres, lo platicamos un poquito más la siguiente sesión a partir de alguna cosa ya puntual que tengas, así como de preguntas más elaboradas con esto que acabamos de comentar. ¿Te parece bien? Sí, muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces mucho gusto en conocerlos, conocerlas y de impartir este taller con ustedes. Esperemos que podamos ir desarrollando estos elementos de manera puntual a lo largo de las siguientes sesiones. Entonces, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme y con mucho gusto yo les estaré contestando. Y bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Recuerden, el próximo jueves a las 12. O sea, se ven para micro a las 10 y conmigo nos vemos a las 12 por única ocasión, ¿sale? Pues cuídense mucho y que tengan excelente día. Hasta luego, Gracias, igualmente. doctor. Igualmente. Gracias, hasta Hasta luego, luego. bro. Hasta luego, bye.
Chicos, ¿qué sigue en matemáticas? ¿Alguien sabe qué sigue?